La serie en la que estamos se llama Atrévete. El día de hoy vamos a responder a una pregunta: ¿de quién es el reino? En otras palabras, es una pregunta relacionada a hacerlos a ustedes y a mí pensar en qué reino estamos edificando. Solo hay dos posibilidades: o estamos edificando el reino de Dios, o estamos edificando nuestro propio reino. Si estamos edificando nuestro propio reino, vamos a encontrarnos con que hay cosas que nos van a parecer fantásticas, pero no van a agradar a Dios. Vamos a encontrarnos con situaciones, si estamos edificando el reino de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas cosas que, aunque no las hagamos tan intencionalmente, nos van a bendecir. Vamos a estudiar un poquito al respecto del ejemplo que encontramos en Daniel capítulo 2, en donde encontramos a un hombre llamado Nabucodonosor. Daniel estaba Nabucodonosor apenas estaba en su segundo año de reinado, y ya estaba muy preocupado con qué iba a pasar con su reinado en años futuros. Eso lo vemos en capítulo 2, versículo 29. Dice la escritura allí: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y en lo que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Obviamente era una preocupación de Nabucodonosor querer saber con anticipación qué era lo que él iba a estar haciendo en el futuro. En Daniel capítulo 2, versículo 1, dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Usted sabe que hay diferentes tipos de sueños. Hay sueños que son leves, hay sueños que son muy perturbadores. Los que a mí más me preocupan, los sueños perturbadores, es cuando yo sueño a un ser querido o sueño a alguien que yo estimo y lo sueño en peligro. Se me va el sueño, o me despierto muy agitado, me despierto muy agitado, y pienso hasta que probablemente estoy en una crisis de nervios, de ansiedad. Creo que a usted le ha pasado lo mismo, ¿verdad? Usted habrá tenido sueños que lo han perturbado. Pues Nabucodonosor estaba pasando por esa experiencia de haber tenido un sueño que lo había perturbado bastante, y lo había perturbado al punto que decide hacer cosas muy radicales en aras de que alguien le interprete y le diga cuál era el sueño. En el versículo 2 dice: e hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Si usted recuerda, el capítulo 1 termina con Daniel, Ananías, Misael y Azarías graduándose como los mejores de su clase después de 3 años de entrenamiento. Ellos aprobaron con éxito, y dice que fueron encontrados 10 veces mejores que los otros jóvenes que se sujetaron a la dieta del rey. Daniel y sus amigos resultan ser mejores por causa de haber escogido no contaminarse con la dieta del rey. Nabucodonosor pide a los sabios que no solo le den la interpretación del sueño, sino que le digan cuál había sido el sueño en realidad. ¿Cuál había sido el sueño? Imagínese usted que alguien tenga un sueño y que venga usted y no le cuente el sueño, sino que le diga: interprétamelo, pero también dime qué fue lo que soñé. Eso es más que difícil.
Una cosa es que alguien venga conmigo y me diga: pastor, mire, fíjese que tuve un sueño, ¿qué piensa usted de esto? ¿Qué piensa usted de qué podría hacer? Eso es más fácil de responder o de interactuar. Pero más difícil es que alguien venga conmigo y me dice: pastor, adivíneme qué soñé, y me da la interpretación. Y eso es lo que Nabucodonosor hace con sus magos, con la gente que él confiaba que le iban a interpretar los sueños. Y usted y yo sabemos que Daniel recibe de parte del Señor la habilidad no solamente de interpretar el sueño, sino de decirle cuál había sido el sueño. Habla Daniel capítulo 2, versículo 5. Fíjese cómo el estímulo que le pone el rey a sus súbditos. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis despedazados miembro por miembro, y vuestra casa quedará en ruinas. Imagínese usted que viene el Nabucodonosor y le dice a la gente a la cual él estaba pidiendo la interpretación del sueño: si no me dicen qué soñé y no me dan la interpretación, los voy a destrozar. Y no solamente a ustedes, sino que a toda su casa los voy a hacer miserables. Imagínese usted qué motivación tenían los pobres intérpretes de sueños con algo así. Pero si seguimos leyendo, en el versículo 10 al 11 dice: los caldeos respondieron al rey y dijeron: no hay hombre en la tierra que pueda satisfacer la demanda del rey, porque ningún rey grande y poderoso ha pedido tal cosa a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey pide es difícil y nadie puede mostrárselo al rey, excepto los dioses cuya morada no está en la carne. Esta no era la respuesta que Nabucodonosor estaba buscando. Él estaba buscando que alguien le dijera: soñaste esto y la interpretación es esta. Mas sin embargo, decide Nabucodonosor que él tiene que cumplir con la palabra que había dicho. Tengo que matar a todos los adivinos, a todos los magos, a todos los caldeos. Y entra en pánico. Porque la intención de Nabucodonosor no solamente tenía sueños, sino que se soñaba a él en los sueños. Para Nabucodonosor, si usted ha leído la historia de Babilonia o está familiarizado con un poco de la historia de Babilonia, Nabucodonosor fue uno de los grandes conquistadores. Apenas tenía 29 años de edad cuando ha tenido estos sueños. Se dice aproximadamente que tenía entre 29 y 30 años de edad. Pero fue uno de los conquistadores más triunfadores, más exitosos que la historia nos cuenta. Él, en cada ladrillo estaba grabado su nombre. En cada ladrillo de cada construcción, de todo lo que él construía, en esos millones, de esos millares de ladrillos, está plasmado el nombre de Nabucodonosor o el sello de Nabucodonosor, y eso lo podemos ver a través de la historia. Lo que quiero decirle: Nabucodonosor estaba muy enfocado en levantar su propio imperio, levantar su propio reino. Y eso lo hace ser una que actúa de tal manera arrogante, de tal manera prepotente, de tal manera centrado en sí mismo. En esta historia, lo que usted va a aprender hoy es que cuando los autosuficientes se encuentran con que lo que están diciendo, lo que quieren hacer, no es la voluntad de Dios, entran en pánico
Y de eso vamos a hablar un poco, del pánico de los autosuficientes. ¿Por qué crees que Nabucodonosor se ha vuelto loco de esta manera, tanto que literalmente va a aniquilar a todos sus consejeros? Creo que lo que le perturba tanto es que, aunque no puede articularlo, Nabucodonosor sabe que lo que ha visto en sus sueños amenaza el futuro que quería crear. Él ve el sueño, él tiene el sueño que él tiene y se perturba, entra en tamaña crisis, como le ocurre a toda persona que está queriendo levantar su propio imperio, levantar su propio reino. Se perturba y entra en pánico. Una de las cosas que la resolución que una persona toma cuando está actuando basada en sí mismo es que la resolución principal de los autosuficientes dice: voy a construir mi reino. Los autosuficientes son aquellas personas que no creen necesitar de nadie, ni de ayuda, ni de consejo, ni de asistencia. Personas que piensan que todo comienza y termina con ellos. Esas personas son las que están construyendo, intentando construir sus propios reinos. Son personas que piensan de esta manera: si yo lo quiero, lo haré realidad. Si yo me lo propongo, lo voy a lograr. Y eso es lo que Nabucodonosor nos enseña en su ejemplo, que todo lo que él se proponía, él pensaba que él lo podía lograr. La pregunta a nosotros es: ¿estamos edificando nuestro reino o estamos edificando el reino de Dios? Si estamos edificando nuestro reino, vamos a actuar como Nabucodonosor. Vamos a pensar que lo que querramos hacer lo vamos a lograr en nuestras fuerzas y en nuestras propias facultades, en lugar de confiar en lo que el Señor es capaz de hacer. Vamos a entrar en pánico y vamos a desestimar el consejo sabio de otros, la experiencia de otros, para seguir tercos queriendo hacer lo que nosotros queremos hacer. El Nabucodonosor no solamente actuó en pánico, sino que también actuó con miedo. Él tenía temor de no saber qué iba a pasar con él en el futuro. Tenía temor a perder todas las opciones que su reinado le podía ofrecer. Pero es muy importante que entendamos que cuando caminamos edificando nuestro propio reino, también nos volvemos personas capaces de hacer errores como suposiciones inexactas. Podemos asumir que, como no sabemos qué tiene el futuro es malo para nosotros. Pero nosotros los cristianos sabemos que nuestro futuro depende de ¿quién? Depende de Dios. Y en Él confiamos para nuestro futuro. Para muchas personas, el hecho de no saber, no tener una idea de qué va a pasar con ellos en el futuro, los lleva a hacer suposiciones inexactas. Los lleva a hacer cosas que no deberían de hacer. Por ejemplo, consultar el horóscopo. Por ejemplo, consultar los que leen la mano. Por ejemplo, hacer cosas buscando que alguna suerte nos pueda revelar qué es lo que trae el futuro para nosotros. Nosotros tenemos que entender que nuestro futuro está escondido en Dios. Nosotros tenemos que entender que nuestro futuro es mejor que nuestro presente, basado en nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Nabucodonosor no entendía esto, y para él era muy importante que sus magos le explicaran, que vinieran con un cuento, que le explicaran el sueño de una manera que a él le convendría.
Pero la verdad es que no nos conviene que nos interpreten el sueño que Dios tiene para nosotros de acuerdo a nuestra conveniencia, sino que Dios interprete el sueño que Él tiene para nosotros de acuerdo a su plan, a su voluntad. ¿Está usted conmigo? Yo tengo más o menos unos 43 años de servir al Señor y tal vez unos 41 de ser un pastor. He visto muchas cosas en el reino de Dios. He aprendido algunas cosas en ese caminar con Cristo Jesús. Pero una de las cosas que yo he visto es que cuando Dios interrumpe mis planes, no es para destrucción, sino que es para bendición. He visto que cuando Dios interrumpe lo que yo estoy haciendo para mí mismo, por mí mismo, cuando Dios interrumpe eso, no es para castigarme, no es para interrumpirme de manera imprudente, sino porque Él tiene algo distinto, algo mejor para mí. Yo he visto eso en mi vida. Nabucodonosor no miraba a Dios como Daniel lo miraba. Nabucodonosor miraba a Dios como miraba a cualquier Dios. Un Dios que le serviría a él. Los dioses que él proclamaba, los dioses que él profesaba fe en ellos, eran dioses que le servían a Nabucodonosor. Pero Daniel servía a Dios, no se servía de Dios. Y esta es una convicción que tenemos nosotros que adquirir. Tenemos que pensar seriamente en el hecho de que nosotros tenemos que rendirnos totalmente al Dios y al único Dios soberano, al único Dios que hace todas las cosas con un plan de bendición para nosotros. Tenemos que rendirnos a su voluntad de tal manera que nosotros podamos confiar plenamente en que cualquiera que sea el sueño, cualquiera que sea nuestro futuro está seguro en Cristo Jesús. ¿Está usted conmigo? Y esto es muy importante debido al hecho de que durante muchos años hombres y mujeres fracasan en el caminar con Cristo porque se dedican a edificar sus propios reinos, a edificar a seguir sus propios planes, no los planes que Dios tiene para ellos en esencia, sino que se dedican a crear una idea totalmente contraria a la voluntad de Dios y acaban cometiendo errores como Nabucodonosor los cometió. Vaya a Daniel conmigo, por favor, capítulo 2, versículos 13 a 19. Entonces se publicó el decreto y los magos estaban a punto de ser asesinados y buscaban a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel respondió con prudencia y discreción. Preste atención a esto. Respondió con prudencia y discreción a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia, y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿por qué es que es tan urgente el decreto del rey? Entonces Arioc se lo contó a Daniel, y Daniel entró y pidió al rey que le señalase un tiempo para que le mostrara la interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa y se lo contó a Ananías, Misaías y Azarías, sus compañeros, y les dijo que pidieran misericordia al Dios del cielo acerca de este misterio, para que Daniel y sus compañeros no fueran destruidos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión de la noche. Entonces Daniel bendijo al Dios del cielo. Note usted el aplomo de los que dependen de Dios. El aplomo de los que dependen de Dios los hace ser más efectivos. El aplomo habla de la confianza, la compostura e incluso el coraje frente a un peligro grave o un desafío serio. Hay un marcado contraste entre Daniel y Nabucodonosor. En el libro de Daniel revela que en general Nabucodonosor tenía poca consideración por Dios. A sus ojos,
Yahvé no era otro Dios con D minúscula, era otro Dios con D minúscula. Para él los dioses no eran como que deidades que solo podía usar para sus sueños y deseos y demandas. Por otro lado, Daniel dependía totalmente de Dios. La resolución principal de los que dependen de Dios es la siguiente: voy a ser fiel en el reino de Dios. Mire usted cómo esto es importante. La resolución que una persona que quiere hacer la voluntad de Dios y que está edificando en el reino de Dios es que su resolución principal es: voy a ser fiel en el reino de Dios. Esto habla de la necesidad que tenemos nosotros de ser fieles, porque infieles somos muchas veces, pero Él es fiel todo el tiempo. Los que dependen de Dios conocen la verdad, y la verdad es de que Dios es un Dios de las cosas imposibles. En lo que nosotros podemos concluir en lo que acabo de decir, que es muy importante el ser fieles a Dios, como Daniel lo fue en su momento. Imagínese usted, en el versículo 17 dice: entonces Daniel fue a su casa y se lo contó a Ananías, Misaías y Azarías, sus compañeros. Y lo que viene a hacer es básicamente, viene a decirles: ¿saben qué, muchachos? Necesitamos orar. Necesitamos pedirle compasión a Dios. Necesitamos pedirle a Dios que Él haga algo. Necesitamos pedirle a Dios que nos bendiga. Convocó una reunión de oración. Muchas veces, mis hermanos, nosotros queremos hacer algo, pero pocas veces salimos en búsqueda de compañeros de oración. Nosotros necesitamos aliarnos entre nosotros cuando tengamos una causa difícil, poder buscar a los hermanos para que oren con nosotros, para que juntos busquemos la voluntad del Padre. Esto va en contra de nuestra independencia o de nuestra autonomía, pero va en favor de nuestra madurez el hecho de tener que buscar compañeros de oración cuando la necesidad se nos presenta. En la mayoría de los casos, cuando las personas están a punto de tomar una decisión, algo muy relevante, la mayoría de los casos es no buscar oración, sino buscar compañeros de oración, es orar uno solo. Mi consejo, o nuestro consejo con este mensaje, es de que cuando usted esté delante de algo muy importante, delante de algo que usted necesita sabiduría, prudencia, gracia, favor, misericordia, únase con otros para orar, para pedirle al Señor que Él derrame y supla para esas necesidades. A veces, mis hermanos, nosotros malinterpretamos lo que la palabra del Señor dice. Y muchas veces, mis hermanos, cuando malinterpretamos lo que la palabra del Señor dice, nos causa mucha confusión. Por eso necesitamos de otros que oren con nosotros. Fíjese lo que dice 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 a 10. Porque no queremos que ignoren, hermanos, la aflicción que pasamos en Asia, porque estábamos tan agobiados más allá de nuestras fuerzas que perdemos la esperanza de la vida misma. En efecto, sentimos que habíamos recibido la sentencia de muerte, pero eso era para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró de un peligro tan mortal y nos librará. En Él hemos puesto nuestra esperanza de lo que nos librará de nuevo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando ahí? Nos está enseñando que hubo un momento en su vida en donde dice: la aflicción que pasamos en Asia, porque estábamos tan agobiados más allá de nuestras fuerzas que perdimos la esperanza de la vida misma.
Él estaba tan agobiado porque las circunstancias eran tan difíciles, tan contrarias al bienestar que él estaba necesitando. Mas sin embargo dice, en efecto sentíamos que habíamos recibido la sentencia de muerte, pero eso era para no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El apóstol Pablo nos está enseñando que entre más difíciles sean las circunstancias, debemos nosotros, aunque ya no aguantemos, tenemos que pensar en cómo buscar el socorro de Dios, la ayuda de Dios. Yo recuerdo en una ocasión, mis hermanos, yo tenía aproximadamente, vamos a ver, 86, tenía 3 años de haber llegado a Río de Janeiro para ser un misionero, y nació mi hijo. Y mi hijo nació con un problema en su corazón. Tenía lo que le llamaban una comunicación interauricular, lo que no permitía que su sangre fuera oxigenada correctamente. Entonces el diagnóstico era una sentencia de muerte. Decía el doctor que mi hijo no iba a superar los 4 años de vida. Yo le estaba sirviendo al Señor. Yo estaba en otro país, en otra cultura, con otro lenguaje. Había dejado mi pueblo, había dejado mi familia, había dejado mis amigos. Había ido por la causa del evangelio a predicar a otra ciudad, a otro país. Y ahí estaba yo ahora con un hijo enfermo, condenado a morir antes de cumplir 4 años de edad. Eso me agobió mucho. Eso tanto a mí como a mi esposa nos agobió de tal manera. Pero nosotros vimos en esa prueba, nosotros vimos que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, lleno de compasión. Aprendimos a confiar que Él, ese mismo Dios que resucita de los muertos, es capaz de sanar. Lo que los médicos decían que iba a ocurrir en 4 años, nunca ocurrió. Mi hijo está sano y hoy es un pastor aquí en Meridian. Gloria a Dios por eso. Porque cuando nosotros nos encontramos, cuando ya nuestras fuerzas nos están abandonando, es cuando nosotros debemos de confiar en ese Dios que resucita que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ese que tiene ese poder para hacer infinitamente más de aquello que nosotros podemos pensar o siquiera imaginar. Daniel acaba creyendo en ese Dios sobrenatural. ¿Y qué es lo que hace Daniel? Daniel no solamente le interpreta el sueño a Nabucodonosor, sino que le dice exactamente qué es lo que había soñado. Pero él no lo descubrió porque se puso a meditar. Él no lo descubrió porque se puso a hacer ejercicios de meditación. Él lo descubrió porque él fue al Padre. Él fue de rodillas a pedirle a Dios que fuese Él el que le revelara su voluntad. Que esa es la otra enseñanza que tenemos para nosotros. Nosotros tenemos que buscar la guianza de Dios para todas las cosas que nos incumben en la vida. Aunque se nos parezca algo muy insignificante, nosotros tenemos que buscar el propósito de Dios para las cosas que nosotros hacemos. Tenemos que buscar el propósito de Dios, porque si nosotros vamos a hacer cualquier cosa que hagamos, tenemos que hacerlo, ya sea que comamos, ya sea que bebamos o que hagamos cualquier cosa, dice la Escritura, nosotros tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a hacer cosas con propósito en Dios. Y esto es muy importante porque cuando nosotros vemos Nabucodonosor, todo lo que él quería que ocurriera era en función de su propósito, en función de lo que él estaba queriendo hacer. No era en función del propósito de Dios.
Mas sin embargo, Daniel decide que él va a hacer aquello que tiene propósito en Dios. Lea conmigo capítulo 2, versículos 34 a 35 del libro de Daniel. Al mirar una piedra, no fue cortada por mano humana, y golpeó a la imagen con sus pies de hierro, barro cocido, y los hizo pedazos. Entonces el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, todos juntos se desmenuzaron y se convirtieron en tamo de las eras de verano, y el viento se lo llevó, de modo que no pudo encontrar ni un rastro de ellos. Pero la piedra que golpeó a la imagen se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Esto pasa después de que es descrita la imagen, la gran imagen que Nabucodonosor ve en el sueño. Mi punto con esta escritura es llevarlos al punto relevante de esta tarde, que el reino de Dios triunfará sobre todos los demás reinos. El reino de Dios va a triunfar sobre todos los reinos de la tierra. Pero para eso tenemos que estar convencidos de que el poder humano es temporal. El poder de los hombres es temporal. El poder de Dios es eterno. Tenemos que entender que Jesús es el verdadero rey. Es esa piedra angular que desecharon los constructores, pero es la piedra angular sobre la cual se edifica el reino de Dios en la actualidad. Solo Dios construye un reino que sobrevive a todo intento humano de grandeza. Solo Dios está edificando un reino, mis hermanos, y usted y yo hacemos parte de ese reino. Por eso es importante que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con el propósito de edificar dentro del reino de Dios, edificar para el reino de Dios. Esto me lleva a algunas preguntas con las cuales voy a comenzar a terminar mi mensaje de esta tarde. La pregunta número 1 es: ¿de quién es el reino que estás construyendo? ¿Estás construyendo tu reino o estás construyendo el reino de Dios? Pregunta número 2: ¿en dónde está tu confianza? ¿Está tu confianza puesta en ti, en el hombre, en las circunstancias, o está puesta tu confianza en Dios? La tercera y última pregunta: ¿estás listo para la venida del reino de Dios? Estas preguntas deben tener una respuesta. La pregunta número 1: todo el mundo está construyendo el reino de alguien, mis hermanos. Yo espero que cada uno de nosotros en esta congregación entendamos que estamos construyendo el reino de Dios. Que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos en aras de ver el reino de Dios extenderse, el reino de Dios establecerse. La respuesta a la pregunta número 2: ¿en dónde está tu confianza? Yo quiero creer que si yo voy de uno en uno a preguntándoles en quién está tu confianza, yo espero que la respuesta sea: mi confianza está en Jehová. Mi confianza está en Jesús. Y no en las circunstancias, no en las fuerzas que el hombre pueda tener. Y la tercera pregunta: ¿estás listo para el reino de Dios? Una vez más, si yo sé que si yo voy uno a uno preguntándoles, yo quiero que la respuesta que espero escuchar es: sí, yo estoy listo para el reino de Dios. Porque sabe usted que el reino de Dios se está estableciendo en dos partes. Uno, la venida de Jesús como Cordero Pascual. Dice: el reino de Dios
ya llegó, el reino de Dios está aquí, está ahora. Pero no terminó allí. Va a terminar cuando Él regrese, cuando Él venga como rey. Se va a completar el trabajo del establecimiento del reino de Dios. Mi pregunta aquí es, mi consejo para ustedes es: busquen la voluntad de Dios para cualquier cosa que vayan a realizar. No hagan lo que Nabucodonosor hizo, de perder los estribos, de perder la cordura y tomar decisiones que solo describieron cuán torpe es el hombre cuando no confía en el Señor. Mi consejo es: haga todo lo que usted haga, hágalo siempre pensando en cómo edificar en el reino de Dios. Póngase de pie, por favor. Amado Padre, estamos aquí dispuestos a edificar en tu reino. Estamos aquí, Señor, dispuestos a ver la revelación, Señor, a ver lo que nuestros ojos todavía no han visto, a escuchar lo que nuestros oídos aún no han escuchado, que nos van a guiar, Señor, a establecer tu reino aquí en la tierra. Lejos esté de nosotros, Señor, tomar las actitudes que Nabucodonosor tuvo, que perdió la cordura, que perdió el rumbo, con tal de edificar su reino. Hizo cosas tan dramáticamente nocivas, Señor, que hubo generaciones y generaciones de hombres que sufrieron a causa de su reinado. Pero, Señor, nosotros creemos en el reinado de Jesús y creemos, Dios, que tú no nos vas a hacer sufrir. Sabemos, Dios, que tú nos vas a guiar. Sabemos, Dios, que a pesar de las dificultades, Señor, nosotros podemos confiar plenamente en ti y tú nos vas a llevar por esos caminos de luz, por esos caminos de verdad. Te suplico, Dios, que bendigas a mis hermanos en sus actividades del resto de este día y que bendigas a mis hermanos en sus actividades del resto de la semana. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Nos vemos en el parque en pocos minutos para tener nuestro picnic. Que Dios me los bendiga.